saludarles a todos los que nos siguen ahorita en frecuencia en los 100.7 FM de Radio María. También tenemos a la gente que nos sigue en redes sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Mi nombre es Jorge Isaac González y estoy a cargo del programa del ministerio, Somos Iglesia y Alégrate, y hoy muy bien acompañado con mi hermana Teresa Sangan. Buenos días, Teresa. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muy feliz de estar aquí en esta fiesta nacional, vísperas de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Es un honor, de verdad, para mí estar aquí representando a Radio María. Les habla Teresa Sanga del programa Déjate Amar. Sí, bueno, importante recordar que el programa de Teresa es los viernes a las 2 de la mañana, pero que eso no sea un motivo, porque ahí lo tenemos en nuestros podcasts, lo tenemos en nuestras redes sociales, claro. Y es un programa bellísimo donde usted puede conocer más de nuestra fe. Y bueno, todos juntos somos parte de esta gran familia, ¿verdad?, de Radio María, que estamos sumamente contentos y agradecidos de acompañarle a usted que se encuentre de su casa, tal vez preparándose para iniciar esta peregrinación hacia los pies de nuestra Madre, tal vez por condiciones de salud está en su casa siguiendo en oración, orando por aquellos que en ese momento peregrinan y también pues formándose y creciendo en amor de María. Entonces siempre es una dicha, Teresa, poder compartir juntos y saber que están en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos, todos desde casita o en su oficina, su lugar de trabajo, o bien también desde las redes sociales en carretera. Así es, muy felices. Y hoy tenemos un tema lindísimo, justamente para este día tan especial, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre, y su prontitud para llevar a Jesús y llevarlo a los demás también. Claro, qué importante. Y recordarles, hermanos, que ya desde las 8 de la mañana estamos aquí en esta programación ininterrumpida, deseándoles a cada uno de ustedes esa compañía, y terminaremos hasta mañana como alrededor de la 1 de la tarde, cuando pues ya haya terminado la celebración eucarística. Pero Teresa, ¿qué te parece si empezamos con una oración para pedirle a nuestra Madre que nos ilumine, que nos guíe, que nos lleve y nos permita acercarnos a Jesús? Me parece excelente. Vamos a ponernos en manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y con esta oración que vamos a hacer a nuestra Madre, queremos alcanzar a todas las familias de Radio María y a todas las familias del mundo, a toda la iglesia, este gran equipo de Radio María que estuvo hoy desde las 5 de la mañana trabajando, esforzándose con el calor, y a todos ustedes que nos están escuchando, colaboradores, quienes nos escuchan y quienes luego vean el programa en diferido también, y por todas las familias que ustedes representan. Vamos a decir: María, mujer de la escucha, abre nuestros oídos. Haz que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús entre las 1000 palabras de este mundo. Haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos. Cada persona que encontramos, especialmente aquella que es pobre, necesitada o que está en dificultad. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos obedecer la palabra de tu Hijo Jesús sin titubeos. Dónanos el coraje de la decisión, de no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra vida. María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se apresuren sin demora hacia otros para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar como tú en el mundo la luz del Evangelio. Amén. Amén. Bueno, y ya con la intercesión de María puesto en sus manos, pues vamos a entrar en materia, Teresa, sí. Y es que, como lo decía hace un rato, hoy vemos una actitud de María bellísima, que es esa prontitud al servicio. Sí. Qué interesante, antes en el primer bloque, a las 2 de la tarde, hablaban del momento de la Anunciación y la Encarnación, ¿verdad? Cómo en este caso María recibe justamente del ángel Gabriel ese anuncio de que va a ser pues justamente la madre de Jesús. Y bueno, ella simplemente con su apertura dice el fiat, ¿verdad? El hágase en mí según tu palabra.
Y uno podría pensar muchas cosas, porque evidentemente Jesús es el Mesías, era el que estaban esperando, era el Rey de Reyes, la cosmología israelita era, bueno, ese Mesías libertador, Rey. Recordemos inclusive que los hijos de Zebedeo le piden uno estar a su derecha y otro a su izquierda, pero María lo entiende muy bien. Porque dentro de toda esa conversación, dentro del asombro que ella puede tener, dentro de esa experiencia de saberse elegida para una misión tan importante, hay una palabra que le retumba ahí, una frase que dice: mira a tu prima Isabel, Sí. que a pesar de su edad avanzada, a pesar de que ya ella pues tiene ya tiempo, ya está en su 6º mes de embarazo, porque para Dios no es nada imposible. Y bueno, el asombro del milagro se convierte también en una acción de servicio, porque justamente nos dice Lucas, continuando en el capítulo 1, que inmediatamente se va el ángel. María dice: ok, hay alguien que me necesita, mi prima está en este momento requiriendo de ayuda, y ella inmediatamente pega carrera y se va a ayudar justamente a Isabel. Qué importante es entender que el profundizar a Jesús, el llevar a Jesús, no tiene que ser únicamente algo de corazón, sino algo de acción, ¿verdad? Sí. Qué increíble, María, qué increíble. Y esto que vos estabas diciendo, que ella pertenecía al pueblo que esperaban al Mesías, ¿verdad? Sabían todas las profecías en relación al Mesías. Sin embargo, en ese momento, o sea, la sorpresa de María ante el ángel y cómo su prontitud parte de la escucha. El ángel no le dice: ve donde tu prima Isabel, le dice: tu prima Isabel está, ¿verdad? Mira tu prima Isabel que está ya en su 6º mes. Y ella, de esa escucha, por estar atenta a las necesidades de los demás, entonces sabe que Dios la está llamando a ir a visitar a su prima y se pone en camino. Pero imagínate, yo me imagino que María en ese momento tuvo sus dificultades con la gente con la que vivía. Yo me imagino, hoy me puse a pensar, a imaginarme, ¿verdad? Yo en ese momento, recién embarazada, y que yo le diga a mi mamá: me voy caminando y me voy en burro, porque una cosa es ir en bus, en taxi, como ahora, otra cosa, o en avión, si mi prima viviera en otro país. Pero imagínate, María, ¿verdad? Y yo me imagino que Santana le tuvo que decir: pero hija, estás loca, tú quieres que te acompañe, ¿cómo vas a ir ahora? Y José también, ¿no? Sin embargo, María ahí dice: no, me tengo que ir, mi prima me necesita, y se va sola. Sí, y es que qué importante, y hay un tema, o hay un elemento que no podemos obviar por ese lado, Teresa, que es justamente la frase de prontitud, ¿verdad? De prontitud. O sea, porque a veces, bueno, no sé si le ha pasado cuando éramos tal vez más jóvenes, o a veces con nuestros seres queridos y demás, que usted le dice a una persona: mira, hazme un favor. Bueno, a mí me pasaba mucho con mi mamá. Sí, voy a confesarme aquí en... Sí, yo también con mi mamita que me está escuchando, pobrecita. Voy a confesarme aquí, mi mamá que nos está oyendo ahí, me disculpa, yo sé que tendrá... hasta con mi esposa, no creas, hasta con mi esposa pasa. Mire, que llega y te dice, que te dice algo y, por ejemplo... ok, haceme un favor, salí, digamos, a sacar la basura, por ejemplo, y yo estoy sentado viendo una serie o jugando PlayStation o algo, y dice: sí, ya voy, pero yo sigo así con el control, o sigo con el control del remoto, con el control del Play, y me vuelven a decir: mira, vas a poder sacar la basura, si no, para sacarla yo, sí, ya voy, en ese caso voy, y así vamos en ese caso, y lo vamos atrasando, y lo vamos atrasando. María no. De hecho, el Evangelio en este caso de Lucas dice que ella se levantó, inmediatamente ella se pone en pie, ella inicia ese camino, porque al final dentro de la historia eso es lo más valioso, o sea, que ella no se pone a pensar en ella misma, ella es algo instintivo, es decir, el cristiano, el que recibe a Jesús, está consciente de que tiene una llamada hacia los demás, y es una llamada pronta, una llamada que no merece o que no necesita retraso, sino que es espontánea.
Pero a veces nosotros nos cuesta mucho entender esa parte, ¿verdad? De que nosotros a veces le damos tanta vuelta a ese llamado que Dios nos hace, y María hoy nos dice como modelo, como ejemplo, no es como, tiene que hacer esto, no, ella dice, hagan lo que yo hago porque yo hago lo mismo que hace mi hijo. Y entonces aprender a entender esa prontitud inmediata, ese llamado que, como decía San Pablo, bueno, el celo de mi Padre, el celo del Señor, en ese momento me apresura, me guía a, en ese caso, acercarme a los demás. Exactamente, sí, María es esa mujer de la decisión, de solo haber escuchado que su prima la necesitaba, ella va, ¿verdad? Se encamina en ese momento. Ok, te interrumpo un momento, Teresa, porque ahorita tenemos un pase, porque bueno, terminada la coronilla de la Divina Misericordia, nuestro padre director, el padre Fabio, pues empieza su peregrinación también, porque él como pastor va con sus ovejas y empieza la peregrinación, y bueno, vamos a escucharle, a ver cómo está, padre, qué gusto saludarle. Bien. Copiado, entendido. Paraguas. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, hermanos que nos siguen en las transmisiones por la señal del 107 FM Radio María y por las redes en Facebook. Aquí estamos ya próximos a enrumbarnos a la peregrinación de Nuestra Señora de los Ángeles con nuestro director, el Fabio Loaiziga, y con todo este grupo de hermanos, como pueden ustedes observar, que nos han acompañado en el rezo de la coronilla y posteriormente ya para enrumbarnos hacia la casa de la Negrita de los Ángeles. En estos momentos vamos a iniciar con las palabras de nuestro director y esperando que usted ore con nosotros, así como nosotros también oramos por ustedes. Buenas tardes, hermanos de Radio María Costa Rica. Como ustedes ven, está lloviendo hoy, sí, este año sí, el año pasado no nos llovió, este año está lloviendo, estamos con las supercapas y ya con la fe puesta para rumbo caminar a la casa de la Madre. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia, por acompañarnos en esta programación especial del día de hoy y el día de mañana. Juntos estamos celebrando esta fiesta nacional, que nuestra Madre Santísima nos lleve adelante. Como les prometimos, aquí lleva el Padre Fabio, aquí están todas las intenciones que ustedes escribieron. Aquí va cada una de ellas para presentarlas en la casa de nuestra Madre Santísima. Acompáñenos durante toda la peregrinación para que podamos llegar juntos hasta Cartago, a la casa de la Madre, para agradecerle a ella por su amor. Seamos discípulos y caminemos detrás de Jesús de la mano de María. Gracias a todos ustedes y nos vemos en el transcurso de la peregrinación. Bendiciones. Gracias. Padre Fabio, hermanos que le acompañan, pues desde ya desearles lo mejor. Qué bonito es encontrar, Teresa, esos pastores con olor a oveja que peregrinan, y al final es la riqueza de nuestra fe. Por eso somos iglesia, porque independientemente de nuestro llamado, si ha sido el sacerdocio, si es la vida consagrada, si es el matrimonio, si es la vida pues solteros, ese es el camino de nosotros, seguir juntos y con María hacia los pies de Jesús. Bueno, les vino lluvia, pero también sabemos que es lluvia de bendiciones, y todas esas intenciones que están ahí mojando en ese peregrinaje, sabemos que también es la gracia de Dios que las escuche y que sanará. Qué bonito, Teresa, ver esa capacidad de poder caminar juntos, ¿verdad? Independientemente del llamado que Dios nos tiene. Yo estoy contentísimo de compartir con ustedes en su programa, yo en el mío, y hoy somos una familia hablando de las maravillas de nuestra Madre. Y es que qué interesante eso que hablábamos del texto de Lucas, porque justamente San Juan Pablo II en una de sus catequesis nos decía que justamente el verbo que usaba Lucas era el anestemi, que significa levantarse. O sea, uno no puede hacer algo sentado. Para que pueda hacer algo activo, algo que produzca, algo que genere, usted no puede hacerlo sentado. Usted no puede jugar fútbol sentado. Usted no puede decirme, mira, alcánceme tal cosa y yo hacer como el hombre plástico y estirar la mano.
hay que poner, y es una disposición también, eso también es un signo de disposición. Y vos sabés que justamente leyendo esta encíclica, ese verbo que mencionaste, anistemi, o no sé cómo se pronunciará, ¿verdad? En griego, en arameo. Ok, es el mismo verbo que se utiliza en la palabra de Dios para hablar de la resurrección. Cuando Jesús resucita, es ese anistemi, o sea, él se pone de pie, ¿verdad? Igual que María, y se usa mucho, tiene un significado muy espiritual, porque también es usado en los milagros que realiza Jesús, en los que levanta a la gente, ¿verdad?, que se pone a caminar, ¿verdad?, levántate y anda, en las resurrecciones también de la hija, ¿verdad?, de Lázaro. Muchas veces aparece, no muchas, bueno, son contadas las veces en la Biblia, pero tiene ese significado, o sea, es un levantarse con gozo, es un levantarse espiritual, y María venía de ser llena del Espíritu Santo, ¿verdad?, del anuncio del ángel. Sí, es que eso que dice que importante que es, porque justamente, y todavía para completarte ese dato que nos dabas, y justamente María dice que se levanta de Galilea y se dedique justamente hacia Judea, es decir, hace el mismo camino que Jesús hace según el Evangelio lucano, es decir, va de tierra de paganos para llevarlos todos a la Jerusalén, a la tierra prometida, de la cual todos somos recibidos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña en primera instancia María en este gesto? Que recibir a Jesús es configurar mi vida con Jesús, es hacer lo mismo que haría Cristo. Creo que todos de nosotros hemos tenido a veces momentos de dudas o de dificultades donde podemos pensar, mira, ¿y qué hago? ¿Cómo respondo ante esta situación? Tengo un problema, o alguien me hizo un comentario que tal vez no me gustó, o tal vez recibí en mi propia casa un trato que yo no hubiera querido, y todo eso, y a veces uno se queda, pero mira, ¿cómo hago? ¿Cómo respondo a esto? Y justamente Carlos de Foucault decía una frase muy interesante: ante esas encrucijadas, y algo que también María hacía, la pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Claro. ¿Qué es lo que Jesús respondería? ¿Cómo Jesús actuaría ante esta injuria, ante esta situación, hasta este malentendido, hasta ese comentario? Y al final, esa es la escuela de María también. María con Jesús, recordando que Jesús recibe primero en su corazón, actúa con Jesús en su vida. Exacto. Ella es la primera en llevar a Jesús. Por eso también es llamada la primera evangelista, porque en ese gesto de ir, ella va llevando y Jesús es quien llega en presencia de San Juan Bautista, ¿verdad? Y ahí se realiza esa transmisión, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y Juan Bautista salta de seno en el gozo, ¿verdad?, de Isabel. Sí, sí. Qué importante, y qué importante eso que comentás de justamente a quién es el primero que recibe ese anuncio, ¿verdad? Sí. Porque claramente no es Isabel la primera que reconoce a la Madre del Salvador, ¿verdad? Sino es aquel que tiene en su vientre. Y es algo de lo que yo nunca me cansaré, y es algo por lo que ofrezco mucho en esta peregrinación, en estas fiestas, que es justamente el respeto a la vida. Porque es justamente un no nacido, es justamente alguien en el vientre de su madre, el primero que reconoce que recibe el Espíritu Santo. Claro. Y que por fruto de ese Espíritu Santo llena del Espíritu Santo a su madre, y su madre clama: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga? Ahorita está también en boga y toda esta película que esperamos pronto llegue acá, que es la de Southern Freedom, la de Eduardo Verástegui, sobre la trata de personas. Y es una importante llamada de con prontitud, así como María, defender la vida del no nacido, defender la vida del niño que recibe trata, defender la vida de la persona adulta mayor, de la persona enferma, del que trabaja, todo. ¿Por qué? Porque al final es la llamada del cristiano, el ayudar, el acercarnos. Entonces, sí me llena, y ese es un dato que para mí es muy representativo, el que esa primera persona capaz de reconocer a Jesús es un no nacido. Y sobre todo, cómo entendiendo esa parte y ese valor, justamente Isabel recibe por esa peregrinación, por ese primer sagrario de María, recibe el Espíritu Santo y glorifica al Señor.
¿cuántas veces glorificamos al Señor verdaderamente con nuestras vidas? Es una pregunta que podríamos hacernos, porque igual María nos lleva a la acción. Sí, no, la verdad que meditar en esta encíclica, ¿verdad?, de Juan Pablo II, y me ha llenado, o sea, porque uno tiende a ver a María, o mucha gente tiende a verla como muy pasiva, ¿verdad?, como muy quietita, como en perfecto silencio, y no es así. María es mujer de silencio y oración, pero también mujer de acción, que por haber escuchado, ella primero escucha, discierne, sabe lo que tiene que hacer y después va, ¿verdad?, deja que la presencia de Dios la llene. Nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es justamente llenarnos de Cristo, ¿verdad?, de ese Espíritu Santo que nos va cristificando y seguir en esa sintonía y dejar de lado todas las dificultades que podamos tener, porque imagínate, María recién embarazada y que se hubiera puesto a pensar, no, mejor no hago ese camino, es muy peligroso porque puedo perder, ¿verdad?, mi embarazo, y sin embargo ella confía en Dios, ¿verdad?, confía que el Señor que la puso en esa misión la va a llevar adelante. Es que es ese don, Teresa, de reconocer lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Ella sabe que Cristo en su vientre, como usted dice, uno puede pensar, muchas veces pensamos en aquello que podemos decir, no, es que si Jesús se enoja, que si Jesús hace esto, y esa mentalidad de ese Dios, y no, más bien es el Dios que nos invita a la acción, que nos invita al acercarnos, y sobre todo el entender, y qué rico dentro de esos pequeños detalles y grandes detalles que nos deja justamente este texto de Lucas, es entender que justamente llega el Espíritu Santo a la vida de otra persona, en este caso Isabel, por el saludo de María. Cómo nuestras palabras, nuestro gesto, como que se lo acaba de decir muy bellamente, cuando nos cristificamos, cuando dejamos que Cristo sea el que inunde nuestras vidas, cuando nos damos cuenta de que sí, la vida es complicada, que sí, hay dificultades. María estuvo pensando, dice, ¿cómo le explico a José ahora que estoy embarazada y nosotros comprometidos? Y ¿cómo le explico a tal? ¿Y cómo le explico a cual? ¿Y qué va a decir la gente? Y todos tenemos alguna carga en nuestra vida, pero cuando Cristo está ahí, cuando Cristo está presente, todo lo que sale en nuestra vida es bendición, incluso en las más fuertes dificultades, incluso en las más terribles situaciones. Pero para eso hay que ser hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Sí. Hay que aprender a creer, y no sé en ese caso, Teresa, si usted ha visto en algún momento, bueno, y también por su profesión, ¿verdad? Que evidentemente usted atiende tantas personas y que usted dice, ¿cómo el amor de Dios va transformando cuando sienten esa cercanía, en esa prontitud que usted profesionalmente también vive bastante? Sí, eso es increíble. Hay gente que a mí me dice, pero ¿cómo hace usted para escuchar tantos problemas, ¿verdad?, de la gente? No se cansa. Pero es que cuando la gente viene por primera vez, uno no está viendo lo que está sufriendo en ese momento, sino que ve el futuro. Uno confía en lo que Dios va a hacer en esa persona. Entonces, por eso es que uno no se pone en ese momento a llorar con la gente, porque no es porque uno no sea sentimental, ¿verdad?, y melancólica, porque sí lo soy, pero uno confía, ¿verdad?, en el cambio que el Señor va a hacer. Entonces ahí es que se da, ¿verdad? Y yo, es cierto, como profesional en psicología puedo ir viendo esa transformación, pero trabajo desde el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces uno va viendo como al principio la persona viene creyendo, desesperada, creyendo que lo que está haciendo, por lo que está pasando no tiene sentido, y conforme va, a pesar de lo que esté pasando, abandonándose en el Señor, entregándole toda su vida, ya a la vez que va viniendo con una sonrisa, incluso terminan su proceso poniéndose en camino, porque empiezan justo pasa que algo cambia en su vida, ¿verdad? O que consiguen un trabajo, o que se ponen a trabajar en un ministerio de la iglesia, ya empiezan a ser personas que sirven, ¿verdad?, que están ahí en acción. Sí, es que eso, qué importante es, volvemos al tema, nuestra fe no es de libro,
es de persona. Es claro, podemos encontrar en la palabra de Dios muchísimos testimonios, muchísimas héroes de fe, como decía el apóstol en los Hebreos, pero que al final todos se van por esa acción de creer en la promesa de Dios. Así como en su momento Abraham escucha esa voz de Dios que le dice: sal de tu tierra, sal de tus comodidades, sal de todo eso que vos creías ya establecido, y escucha mi voz, y él sale, peregrina. Igual María ha decidido escuchar como esa nueva Eva, como esa que limpia aquella pues justamente mancha de pecado de la primera Eva, que se dejó pues y pues fue como envolver por tantas situaciones y que empezó a ver de manera apetitosa aquello que el mundo le ofrecía. María no es así. María actúa y empieza a decir: es que al final ni siquiera corre el riesgo de decir, no, es que yo voy a ser la madre del que va a ser el conquistador de Israel, ni mucho menos, sino que simplemente dice: ok, él viene a servir, yo tengo que ayudar para que Cristo sirva, yo tengo que ayudar para que el Señor sirva, y ponerse en camino, que siempre es algo importante que nosotros tenemos que tener claro. Y evidentemente eso es algo que nos llena de una alegría y de una dignidad diferente, porque bueno, para aquellos que nos gusta el tema de la apologética, recordemos que el programa nuestro es de apologética y defensa de la fe. Qué interesante la respuesta que le hace justamente Isabel a María, que le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Pero entender que ese Señor, que ese Adonai, que ese Kyrios, significa la madre de Dios. Entonces, ¿cómo dudar nosotros? Y es una invitación que hago a todos los hermanos para que reflexionen. ¿Cómo dudar nosotros de que así como María fue a ayudar a Isabel en ese momento, no va a interceder por cada uno de nosotros como los hijos que justamente le pertenecemos, como los hijos que tanto ama, ¿verdad? Y que por la gracia y por los méritos de Cristo nos ha recibido a nosotros como hijos por adopción. Ahí Isabel sabe reconocer, ¿verdad?, la grandeza de María en ese momento, sabe quién es, ¿verdad? Y eso se lo comunica el Espíritu Santo cuando salta de gozo el niño, ¿verdad?, en su seno. Es que Madre del Señor, ¿verdad? Madre de Dios. Y esas palabras han venido diciéndose a través de los años, de los siglos, en nuestra querida iglesia, mediante el rezo del Ave María. Sí, qué importante. Y saber que el Ave María, y volvemos al tema, o sea, es una alegría o es un honor que damos por los méritos del Hijo. O sea, a veces es muy complicado entender cómo a veces la gente desprecia el culto que le damos a María, cuando la idea de ello es enaltecer al Hijo. Claro. Creo que a nosotros, bueno, creo que al final del camino mucha gente dice: mire, qué hijo más bueno tiene usted. Y la madre se siente orgullosísima. Claro que sí. Y por ejemplo, y cuando un hijo entra a un lugar y dice: mire, qué buena educación tiene usted, qué cercanía tiene usted, qué persona más noble es usted, y además se sabe que también es por los méritos de ese vínculo familiar que construye. Por eso es importante también en este momento, Teresa, creo, orar mucho por las familias, ¿verdad? Que es algo que hoy está siendo muy atacado, está siendo muy, bombardeado a nivel no solamente externo, en muchas realidades, en muchas cosas, sino inclusive internamente por elementos que nosotros mismos vamos permitiendo, ¿verdad? Porque ahorita poníamos un ejemplo interesante en el hecho de la prontitud, ¿verdad? El tema de los videojuegos, los celulares. ¿Cuánto nos juntamos nosotros a comer en familia? O ahora cada uno está o en su cuarto, en su pantalla, está en ese caso, pues, o están todos en la misma mesa, pero de ahí nadie se comunica, nadie habla, y al final del camino eso también es un ataque a la prontitud que la María pide de nosotros, porque al final nos vamos desligando, y es la familia, es esa eclexia doméstica, el lugar donde nosotros aprendemos los bienes, donde aprendemos justamente esa cercanía al Señor y aprender a servir entre nosotros, porque si no somos capaces de servir en nuestros propios hogares, ¿hacia dónde vamos a servir? Sí, la familia está siendo atacada de muchas formas, sí. Creo que nosotros no vimos venir en su momento el peligro que tenía tanto todo esto, ¿verdad? De toda esta invasión, ¿verdad? Del internet en nuestros hogares.
los juegos, de todo, ¿verdad? Del celular. No lo veíamos venir, al menos yo soy mamá de primera generación de hijos que ahora tienen entre 20 y 25 años y uno no veía venir tanto ese peligro hasta que lo vio. Y ahora yo digo a las mamás que son jóvenes, ¿verdad? Que tienen hijos que son chiquitos, por favor, no los dejen, ¿verdad? No les den un celular para entretenerlos a cada rato, no los dejen tanto tiempo a solas, porque ahora no es cuestión, antes los papás podían controlar el televisor, ¿verdad? Con el botoncito, el interruptor, ahora no, ahora es algo, ¿verdad? Que está continuo, que si bien trajo muchas bendiciones como esto que estamos haciendo ahora, que permite la evangelización a mayor escala, a mayores lugares, ¿verdad? De todo el mundo, y sin embargo se convierte en un arma de doble filo, porque entran modelos que no son los modelos de la familia. Sí, esa importancia de caminar juntos, ¿verdad? La prontitud a la cercanía, la prontitud a no dejar de que sean otros los que pues se encarguen de la formación, los que decidan y demás. Y es que verdaderamente, como lo dice, es complicado darnos cuenta que todos de una u otra manera nos vemos pues inmersos, porque la verdad es que a veces uno, inclusive a veces en la vida matrimonial, en la vida en el hogar, uno dice eso a veces y llega un momento en el que cuentan, mira, pero me están hablando y yo no escucho, me están contando tal vez algo importante y yo estoy ceñido tal vez en el aparatito, sí. Y uno dice, bendito Dios, ¿verdad? Que cuánto tiempo perdemos y cuánto tiempo se nos pasa, porque al final también es otro tema. Usted está aquí un ratito y cuando se da cuenta se fueron 20 minutos, se fueron 30 minutos, se fue una hora y usted dice, pero mira en qué momento pasó tanto. Entonces, esa prontitud también nos invita a valorar el tiempo, el tiempo que Dios nos da en nuestra vida, que al final ninguno sabemos cuánto tiempo vamos a durar, ni siquiera cuánto tiempo va a durar aquel que está a nuestro lado, y que es importante que valoremos, porque después hay una frase un poco fuerte que tiene el Evangelio, pues dice que después será el llanto y rechinar de dientes, ¿verdad? Pero hay que aprovechar ahorita que estamos a tiempo, y a todos los hermanos que nos escuchan, que nos acompañan, dedique ese tiempo, porque ese tiempo es parte de esa prontitud que María nos enseña, ¿verdad? Sí, apagar esos ruidos, ¿verdad? Externos, esos ruidos del mundo, de lo que los demás quieren para nosotros, lo que los demás piensan que por ser común es normal, no son sinónimos. Tenemos que volver a centrarnos en el silencio, en la oración, como María, para tener esos momentos de diálogo con Dios y de poder estar atentos a las necesidades de los demás, y empezando por nuestra familia, que son los prójimos más cercanos. Sí, esa famosa eclesia doméstica, ¿verdad? Que sí, tanto nos ha enseñado la Madre Iglesia. Y es el lugar donde formamos, y hoy, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que hay muchos papás que sufren a veces el alejamiento de sus hijos, porque el mundo los va a seguir bombardeando y el mundo los ataca y les enseñará que Dios no es importante y que Dios no tiene ningún sentido en sus vidas. Pero entonces ahí está la primera misión, esa es la primera misión que tenemos. Me gustaría hacer una pequeña pausa, Teresa, para saludar a nuestros hermanos que están en redes, porque, pues, bendito Dios, tenemos bastantes comentarios y bastante. Y bueno, me gustaría saludar a Ana María Camaño, a Marilyn Campos, a Milagro Campos, a María Estela Quesada Ruiz, también a Marielos Martínez, a Flor Alvarado, a Carmen Navarro, a Carlos Fernández, que ese es un fiel seguidor, nos escucha de Juan Viñas, él escucha todos Marilyn los programas. También, Marilyn está siempre. Sí, exactamente. María Elena Díaz, también está Daisy Cordero y Cecilia Alvarado, que bueno, ahí están reportando sintonía en nuestras redes. También podemos ver en la transmisión en Facebook todas esas personas que están caminando, y bueno, nos agarró la lluvia un poquito, ¿verdad? Por acá, sí. Pero esa lluvia al final nos recuerda esas bendiciones que recibimos de Dios, y dentro del calor del cansancio, ¿verdad? Porque a veces vamos ahí caminando y nos sentimos sofocados y que está fuerte, y bueno, Dios se sigue acordando y nos manda una lluvia, pues, y una brisita que dice, ánimo, seguimos juntos, seguimos caminando, yo voy con ustedes, van a los pies de mi madre, porque mi madre va a escuchar aquello que tienen en su corazón y me lo va a traer a mí, y yo la atenderé, porque yo a mi madre no le he negado nada, yo a mi madre no le voy a negar nada, porque ella tampoco me negó nada a mí. Claro. Y volviendo a este tema de lo que es la escucha y la visitación,
Hace poco el Papa Francisco nos hacía una bella reflexión, una bella catequesis sobre también ese tema de la visitación, ¿verdad? Y lo marca en 3 momentos importantes, que creo que uno ya lo hemos venido trabajando, y lo hemos venido conversando, que es la capacidad de escucha, que es la capacidad de escuchar, porque verdaderamente nosotros hay tanto ruido. De hecho, ahorita, bueno, les comentamos y aquí es parte del ejemplo que tenemos, porque al final Dios todo lo hace pedagógicamente, Teresa, y bueno, ahorita pues hay bastante ambiente bonito, música para alegrar a los romeros y demás, y en esa parte estamos ahí escuchando de fondo y a veces hay tanto ruido en el entorno. Obviamente no estoy hablando de la música está bellísima y nos motiva, pero si lo llevamos a un plano espiritual, que las obligaciones, que tantas carreras, que mi agenda, que tengo que decir de hacer esto, hasta nosotros a veces que tenemos programas y evangelización, que tal día tenemos que hacer tal cosa, que el día tenemos que hay tanto ruido que a veces se nos va a escuchar un poco y lo que Dios tiene que decirnos, y es importante que nosotros lo primero que tenemos que entender es que Él nos habla, y en el silencio, ya lo decía en Elías, no es en la tormenta, no es el viento fuerte, no es en el trueno, sino una suave brisa, y qué importante escuchar, y usted, como le digo, Teresa, que usted tiene ese don por su profesión y su camino de vida, la capacidad de escuchar es tan necesaria en estos días, tan necesaria. Sí. Y uno lo ve principalmente, como decíamos anteriormente, con el tema de nuestros niños. Hoy hay tanta ocupación y tanta obligación que hoy los niños se sienten muy solos muchas veces, y es dificilísimo. Sí, los papás casi no están, ¿verdad? Y en el momento que llegan a casa luego del trabajo, es que generalmente es así, mamá y papá se endeudan para pagar la casa, para pagar el carro, para, ¿verdad? Todas las cuestiones materiales, y eso es un sacrificio en pos del tiempo, ¿verdad? Y bueno, y los niños los ven nada más en esos momentos en que los pasan a buscar donde los abuelitos o donde alguna tía, y es para estar ahí encima con las tareas, ¿verdad? Y entonces no hay ese tiempito, estamos en un ritmo tan acelerado, pero tenemos que desacelerarnos y sacar el tiempo, si empezáramos el día no revisando redes sociales, sino con una oración, poniéndonos en silencio, invocando al Espíritu Santo, sería todo diferente. Ahí sabríamos lo que es verdadero, porque si no, corremos el riesgo de dejar pasar la mejor parte en nuestra vida y vivir así por los criterios del mundo. Sí, uno entiende y es claro que las realidades se van marcando, ¿verdad? Y obviamente entendemos en muchos casos de que, bueno, a veces ocupamos que papá y mamá trabajen para sacar adelante ciertas cosas, para dar un mejor futuro y demás, pero el mejor futuro siempre está con ellos al lado. Claro. Entonces, a veces ni siquiera se trata también de tiempo de cantidad, sino también tiempo de calidad. Claro. Y eso está en esa don de escucha. Y como lo decía el Papa Francisco, y lo decía bellísimo, que es que justamente esa escucha es una escucha de disponibilidad. Qué bonito es cuando usted está en un lugar y uno lo ve, por ejemplo, bueno, yo lo vivo constantemente en Casa Sede, por ejemplo, en Radio María, que es un lugar que a mí me encanta muchísimo, porque todo el mundo te recibe y bueno, ¿qué necesite? Qué gusto saludarlo y esto, porque a veces el escuchar y el poder ponerse en disposición está en esos pequeños gestos, en el gesto de saber de que alguien te ve y ese gesto de que saber que alguien te saluda con alegría, de que te recibe con entusiasmo. El sacramento de la alegría, el sacramento de la sonrisa, decía, si no me falla la memoria, el padre Ignacio Larrañaga, y eso es un parte de ese poder escuchar, el saber de que hay alguien que te está hablando y que ese alguien que te está hablando es Dios mismo a través de esa persona, porque al final es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, qué importante es aprender a reconocer, como María en todos, a un Dios que me necesita, a un Dios que me llama. Exactamente. Y la escucha, o sea, qué importante, es una escucha, en psicología se dice una escucha activa, la que tuvo María, porque es una escucha poniendo atención, porque una cosa es escuchar como el ruido, ¿no? Pero otra cosa es, bueno, eso es oír, pero no es escuchar. Escuchar es cuando uno ya pone atención, ¿verdad?, a las palabras y atiende. Escucha a Dios y a la vez las necesidades de su prójimo. Sí. De eso se trata, ¿verdad? La escucha de María.
Qué importante eso que dice, esa escucha activa, ¿verdad? Porque a veces nos pasa mucho en nuestros hogares. De hecho, un día escuchaba algún comentario jocoso que al principio da risa, pero dentro de un contexto jovial, pero que después lo ponen a pensar, y es que hay gente que definitivamente no escucha, sino que, por ejemplo, te dicen, están conversando tal vez en su matrimonio y simplemente utilizan como una alternatividad de frases como para que se den cuenta, como para entender que lo están escuchando, pero no del todo. Ah, ¿en serio? Ajá, sí, tal vez, no, hombre, no puede ser posible. Esa no es la escucha cristiana, esa no es. Y volvemos al tema, es importante. Con los ojos también. La mirada, exactamente. Es esa necesidad, y eso es lo que María nos enseña hoy, y es algo que nos gustaría que cada uno de los hermanos que nos escucha pues lo lleve y lo refleje, porque al final es importante el que yo esté consciente de las necesidades de la persona que tengo al lado. Eso por ese lado la escucha. El Papa Francisco nos enseñaba un segundo verbo, que es la decisión. Porque al final María puede haber dicho, mira, Isabel me necesita, pero y se hubiera quedado ahí, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Es importante que cada uno también tome decisiones. Creo que en un proceso de cambio y en un proceso de acercarnos a Dios hay que tomar determinaciones, claro. Es decir, ¿a qué estoy dispuesto a llegar? ¿Qué no estoy dispuesto a hacer? Porque obviamente ella va en ese aspecto, y que es una prisa que no se mueve por emocionalismos. Decía de hecho el Papa Francisco que era esa contemplación de decir, ok, porque Dios está a mi lado, Dios se acerca conmigo, entonces Él me invita a decir, ok, ¿de qué lado estoy? Que es algo que tenemos que hoy definirnos mucho, ¿verdad? Y en nuestro camino como cristianos, María nos da esa invitación a decir, bueno, decidamos. La decisión, y la decisión de seguir a Cristo, ¿no? La diligencia contra la pereza, porque si no nos quedamos aquí en ese estado, ¿verdad?, pasivo, sin hacer nada. Y esa disposición de María se manifiesta también en Caná, ¿verdad?, que ella toma la acción. Esa iniciativa, ¿verdad? La iniciativa, qué grande María. ¿Quién dijo que era pasiva María? Yo no sé, ¿verdad? No, definitivamente es algo que uno a veces logra entender, y es que al final es algo que es de una identificación, porque inclusive María, ¿cómo ella responde ante el mensaje del ángel? Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. O sea, es la apertura que tiene que llevar esa decisión. Que a veces habrá momentos, porque inclusive María en un momento dijo que ¿cómo va a ser posible esto? O sea, ella no estaba exenta de dudas, ella no estaba exenta a que su mentalidad humana, como todos nosotros, estuviera limitada a entender lo que verdaderamente estaba ocurriendo, pero ella, en la escucha sincera de la palabra de Dios, ella dice, si Dios me invita a... es porque verdaderamente Él va a estar ahí y yo me abro a todo esto. Y hay algo que decía el Papa Francisco que también es importante que no dejemos de lado, que es esa decisión en las actividades cotidianas, en cada momento. De hecho, bueno, ahorita sonaba de fondo una canción salesiana, Don Bosco, un santo muy mariano, y que también por otro lado nos enseñaba lo que era la espiritualidad de lo cotidiano. Es decir, en cada momento de mi vida yo puedo tener un encuentro con Jesús. En todas las acciones, desde que me levanto, cuando limpio la casa, cuando preparo el desayuno, cuando voy a trabajar, ahorita que estoy en romería, bueno, en peregrinación, que es el término más correcto, cuando estoy en mi trabajo, que tal vez es el lugar que más, tal vez nos cuesta un poquito más ser sal y luz, ¿verdad? Sí. Pero es en lo cotidiano, es encontrar a Jesús en todo lugar. Exactamente. Y qué riqueza es, Teresa, cuando nosotros tenemos la posibilidad de despertarnos cada día y decir, aquí está Jesús a mi lado. Qué lindo. Y a veces si uno no está en eso de estar en escucha, en oración, no se da cuenta. Y puede vivir todo el día sin darse cuenta que Jesús está ahí, ¿verdad? Y la tercera característica es justamente la acción, ¿verdad? A partir de esa escucha, a partir de esa decisión, ¿verdad? La acción de María, que está ligada a la caridad que vos mencionabas. Sí, es que la caridad es verdad que es la acción, porque también en ese caso el mismo apóstol Santiago lo decía, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. Entonces yo puedo escuchar el mensaje de Dios, yo puedo tomar la decisión de decir, ok, sí, quiero que Dios sea el que tome mi vida, pero
esa experiencia de escucha y decisión tiene que traducirse en acciones. Claro. En acciones, y como hablamos anteriormente, y siempre entendiendo que todo está dirigido a Dios. Sí. Y que sobre todo, y tal vez esa es la parte más difícil, tal vez Teresa, no sé si le ha pasado, que a veces Dios se manifiesta en las personas con las que más nos cuesta. Sí. A veces encontramos en la calle o en la misma casa, empezando por el hogar, porque el hogar a veces es donde más nos cuesta evangelizar en primera instancia, ¿verdad? Pero es el lugar más cotidiano y donde Dios nos llama. Profeta en su tierra, ¿verdad? Es una frase que decimos, pero tenemos que vencerla, ¿verdad? Claro. Que tenemos que vencerla, porque al final esos gestos, ¿verdad?, que tenemos que hacer en nuestra vida, desde el hecho de servir un café con amor, servimos un café con amor y ya ahí le cambiamos el día a las personas que tenemos a nuestro lado, pero a veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Cómo cuesta a veces? Sí, hacer las cosas, ¿quién decía? San José María Escrivá de Balaguer, ¿verdad? Decía, hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien, que en eso consiste la santidad, ¿no es cierto? Y es que la santidad, ¿verdad? La santidad, ¿verdad? Que es el objetivo que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Que salir de nosotros, así como hizo María, sale de su casa y embarazada y todo, se va, ¿verdad?, a visitar a María. Y consiste, o sea, ella es bienaventurada por haber creído, pero no se queda solo en esa fe, como vos decías, lo transforma en obras, ¿verdad? Exactamente. Sí, hay tantas cosas que nos enseña de veras nuestra Madre Celestial, Teresa, que uno se queda anonadado y como les digo, o sea, a veces duele que María sea tan perseguida a veces y no sea tan incomprendida cuando ella es ese canal de fe, ese canal de testimonio. Y reitero, nosotros no entramos en ninguna mariolatría, no, pero evidentemente creo que todos y cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos ejemplos y modelos. Y ahorita creo que el modelo de fe, si queremos buscar la santidad perfecta que Dios quiere de nosotros, tenemos que mirar a María. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor que María, verdaderamente? Porque así de, bueno, yo me hice contador por amigos míos que me inculcaron. Asumo que vos te buscaste también mucho la carrera porque hubo personas que te influenciaron, ¿verdad? Claro. Entonces, al final del camino, qué importante se vuelve que al final, en esa, por decirlo de alguna manera, vocación por excelencia, porque al final Jesús no nos dice, sea sacerdote, sea evangelizador, sea contador, sea psicóloga, no, dice, sean santos. Sean santos. Y en la santidad va a ser una psicóloga santa, un contador santo, un periodista santo, en fin, un evangelizador santo, un sacerdote santo. Entonces, para ser santos tenemos que buscar los modelos de la santidad y es justamente María aquella que nos brinda justamente ese camino, ese modelo. Bueno, se nos va yendo el tiempo, estamos terminando, entonces no nos gustaría más que saludar a todos los hermanos que vienen en peregrinación, a aquellos que nos escuchan en redes, a aquellos que están por la frecuencia, que es una gran familia que estamos unidos. Es un gusto saludarles, mi nombre es Isaac González y muy bendecido haber compartido con Teresa Zanga este día. Sí, Teresa, muchísimas un placer. Gracias a todos quienes nos han acompañado. Les habló Teresa Zanga del programa Déjate Amar de Radio María Costa Rica y muy felices aquí en esta fiesta nacional dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Y recordarles que se mantengan, recién estamos empezando, iniciamos a las 8, nos extenderemos durante toda la noche y hasta mañana aproximadamente a la 1 de la tarde, con programación, con formación, con momentos de oración y sobre todo siempre queriendo acompañarle a usted que peregrina desde la carretera.